Saint Onisan es una forma de sincretismo moderno entre el budismo y el cristianismo. Este manga nos regala una comedia llena de referencias históricas y religiosas, en su mayoría relacionadas con sus creencias y tradiciones, pero también encontramos referencias a la cultura pop. La historia va de Jesucristo y Siddhartha Gautama, el primer Buda, quienes están tomando unas vacaciones del cielo en Japón. En cada capítulo los vemos simplemente siendo humanos, yendo a un parque de diversiones, viajando en el metro, yendo de compras, paseando. Este modo de humanizar la divinidad es lo que hace tan interesante el manga, porque recordemos que Jesús y Buda existieron y fueron humanos. El manga solamente tiene sentido si somos flexibles con las creencias cristianas, ya que ellos consideran que su Dios es el único y eterno. Además de que los evangelios evidencian de que Jesucristo aseguró ser el único camino a Dios. Además, desde el catolicismo, Dios existe como tres personas eternas, distintas e indivisibles. Así es, me refiero a la Trinidad, Padre, Hijo, encarnado en Jesucristo y Espíritu Santo. El budismo ni siquiera plantea un Dios. Si bien no se tiene la idea de un Dios creador, algunas escuelas plantean la creencia de dioses no absolutos que cambian, personificado como es común en Occidente. Es por ello que estas doctrinas difieren y son incompatibles una de la otra. Pero el manga se esfuerza en unirlos y lo hace bastante bien. Siempre que uno de los personajes hace alusión a su tradición, el otro ni se inmuta. Es más, lo acepta. Su humanización nos permite imaginar cómo se comportaría Jesús y Buda, cómo serían las experiencias de vivir con ellos, cómo conviven estos personajes tan diametralmente opuestos. A Jesús se le retrata como un despreocupado y un vago, algo que difiere de la imagen de hippie revolucionario impulsor de una especie de contracultura romana que tenemos aquí. Por el otro lado, a Gautama se le representa más apegado a su verdadera imagen, calmado, racional y preocupado por los demás. Además, Gautama se le ve sorprendido por el comportamiento de Jesús. Es por ello que considero que Buda tiene un tratamiento más serio que el de Jesús y de alguna forma más respetuoso. Sé que el manga es una comedia que no tiene que ser 100% fiel a la realidad ni mucho menos, pero es interesante ver en qué acierta y en qué falla. Así que a continuación veremos algunos ejemplos del tratamiento que se le da a estas ideas filosóficas, basándonos en algunas escenas que me parecieron más interesantes en el manga. Buda, el gran iluminado. Jesús, el Hijo de Dios. Cielo paraíso, el mundo donde Dios y Buda habitan. Aquí ya tenemos un problema. Buda no podría acceder al cielo porque estaba relacionado con el hinduismo y no con el judaísmo. Y no hay que confundir el nirvana con alguna clase de paraíso. Para entender esto hay que conocer en qué creen los cristianos y los budistas. Así que aquí va una rápida explicación de ambas creencias. Durante la persecución judía por parte del Imperio Romano se decía que llegaría un profeta a salvar a todos. Finalmente para los cristianos esto se cumplió y dio el nacimiento de Jesús en Belén. Jesús crecería en Nazaret y se convertiría en predicador. La diferencia entre él y otros profetas es que Jesús decía que él era el Hijo de Dios. Jesús, con la idea de que todos somos hijos de Dios, cuidó a los rechazados del imperio. Por esto Jesús comenzó a ser perseguido, hasta la traición de Judas. Luego de los acontecimientos de la última cena, Jesús se entregó y terminó siendo crucificado. Según las creencias, 3 días después resucitó ante sus discípulos y les encargó expandir el evangelio y les dejó el mensaje de que la vida continúa junto a Dios después de la muerte. Esta sería la última prueba para demostrar que Jesús sí era el Hijo de Dios. Aunque no se sabe con exactitud cuándo se originó el budismo, algunos historiadores dicen que surgió como una revelación al sistema de castas hindú. Conocemos de los primeros escritos que hablan del Buda durante el Imperio Maurya. Siddhartha nació en una familia rica y creció con todas las comodidades que un hombre podía tener. Buda, después de algunos acontecimientos, se dio cuenta del dolor que conlleva la vida y decidió escapar para meditar durante los siguientes años, hasta que finalmente, luego de varios procesos, llegó a la iluminación. Y pasó los siguientes 40 años predicando hasta su muerte. En su primer sermón, Buda enseñaría los fundamentos del budismo, conocido como las 4 nobles verdades. La vida incluye sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El noble camino óctuple está basado en la sabiduría, la conducta ética y la meditación. Seguir este camino finalmente conduce al nirvana. ¿Qué ganan los cristianos por ser cristianos? Bueno, pues si fuiste un buen cristiano, te ganas la vida eterna en el paraíso junto a Dios. Si no, sufrirás eternamente en el infierno. Para los budistas, este proceso de iluminación lleva varias vidas.
por lo que el humano estaría reencarnándose, según tu karma, constantemente hasta alcanzar la iluminación. Una vez iluminado se llega al nirvana, un estado de dicha e imperturbabilidad. Aquí hay algunas distinciones. Algunos budistas creen que el nirvana solo puede alcanzarse después de la muerte, lo que es el nirvana absoluto. Aquellos que consiguen iluminarse tienen como premio no volver a nacer. Así es, como la vida implica sufrimiento, no nacer es no volver a sufrir. Probablemente suceda algo parecido a la creencia hinduista de la fundición con el Brahman, o la estructura fundamental que sostiene el universo. Volviendo al anterior, si bien aparece la noción de sufrimiento, Buda no viviría en un cielo. O aquí, que se encuentra con un pastor y Buda le grita que sí cree en Dios, y Jesús le dice que no es posible que crea en eso porque efectivamente Buda no cree en un Dios absoluto. Sin embargo, aquí podemos ver a Buda afirmando la existencia de un Dios sintoísta. El manga plantea situaciones interesantes como el que a Buda lo reconozcan más frecuente que a Jesús. Incluso Buda tiene que comprarse una gorra para taparse los rizos y el ojo divino para ir de incógnito. Y a Jesús lo confunden con Johnny Depp. El manga hace buenas referencias al periodo ascético de Buda, como esta que insinúa la conclusión del Buda de que el ascetismo no es el camino idóneo. Y en otros capítulos lo engrandecen como cuando Buda le deja 2 rocas y un vaso de agua para comer a Jesús. El manga hace comparaciones bastante acordes entre ambas religiones, como la importancia del agua como purificador. Como aquí que vemos al Ganges, río muy importante en creencias hinduistas y budistas. Aquí que Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Y aquí que separa las aguas en referencia a Moisés. El manga es capaz de desarrollar comedia de forma muy natural en torno al Buda, como cuando se da cuenta que el tapar su marca en la frente duele, ya que este ojo representa el conocimiento, la verdad absoluta, la iluminación. Y un ser no iluminado cuenta con sufrimiento. Es por eso que Buda sufre cuando le tapan el ojo divino. Una de las cosas que más me gustan del manga son las partes donde se le ve a Buda con toda la budeidad. Como aquí, cuando Jesús y Buda se suben a una montaña rusa y Buda está tan asustado que empieza a narrar el Sutra del Corazón. Los sutras son discursos dados por Buda o por sus discípulos más cercanos. Este concretamente es de los pocos que no son atribuidos al mismo Gautama. En el manga, cuando Buda se ilumina es atribuido a 2 cosas: su virtuosidad, entendiendo a alguien virtuoso como el que tiene la cualidad moral dedicada al bien, o porque está muy enojado, aunque sale muy rápido de este enojo. Existen numerosas referencias a las 3 joyas del Buda, las 3 cosas donde un budista toma refugio para seguir las enseñanzas de Gautama. El Buda como concepto, los seres iluminados o la iluminación. El Dharma, que son las enseñanzas del budismo, y el Sangha, la comunidad de budistas. Referencias a sus facultades yógicas, referencias a los estados de la budeidad o el samsara, aunque de alguna forma Buda no estaría contenido dentro del samsara como lo propone el manga. El manga de igual manera presenta algunos errores en los milagros que realizó Jesús, según las creencias cristianas, como aquí que probablemente el autor se confundió con los diálogos contenidos en el Evangelio de San Lucas. El manga hace en general un excelente tratamiento religioso, en su mayoría cierta, pero aún así pienso que esta premisa pudo explotarse mucho más. Aunque no soy muy fan del humor del manga, tiene buenos momentos en donde se puede reír con la humanización de los personajes. Recomendaría leer el manga si te interesa el manga y la teología, y si quieres una lectura ligera.